Hola amigos, bienvenidos a mi espacio, soy David Parcerisa. Hoy vamos a tratar un tema profundo como pocos y bastante desconocido. Un tema al que han accedido unos pocos iniciados. Hoy hablaremos del enigma de los registros acásicos. Si dentro del mundo material los codiciosos buscan un tesoro para enriquecerse, en el mundo espiritual los ávidos de conocimiento buscan el acceso acásico. Un lugar donde están los archivos de todo lo ocurrido desde el principio del universo. Una inabarcable base de datos que recopila no solo la historia planetaria de nuestro mundo, sino de todos los mundos habitados del universo, de todos los seres vivos y sus experiencias vitales. Incluso ahí estaría la memoria de las vidas anteriores de cada ser vivo en el transcurso de sus múltiples reencarnaciones. Según la teosofía, el acásico es un registro eterno donde se acumulan las vibraciones de cada acción, pensamiento, emoción, sonido y luz. No solamente la teosofía contempla estos registros, también el hinduismo ya hablaba de este concepto. De hecho, el término acásico viene del sánscrito akasha, que significa éter o también espacio. Es decir, el acásico no ocupa ningún lugar concreto, sino que está en todas partes, ya que el éter sería la sustancia primordial, el quinto elemento, que unifica tierra, aire, agua y fuego. En otras culturas también se referían al acásico en otros términos. En Egipto, por ejemplo, lo llamaban las tablas de Tot. En la Biblia, el libro de la vida. Los árabes lo denominaban la tabla eterna. Incluso los mayas lo llamaban el banco Psi. Con lo cual, algo de verdad debe tener este lugar, en el éter, que tantas culturas lo citan. Y además se refieren a él bajo el mismo concepto, como una especie de biblioteca cósmica de conocimiento eterno. Y que aquel que consiga acceder a este sitio poseerá la respuesta a todas las preguntas, al instante, por un proceso de osmosis, de recepción instantánea, sin pasar por filtros mentales de lógica, espacio y tiempo. Simplemente aparece la respuesta, el dato. Lo que os he dicho hasta ahora pertenece a las culturas antiguas, pero algo distinto es la interpretación que se puede hacer posteriormente de esto. Cuidado con los movimientos New Age financiados por los Rockefeller. Terapeutas que van por libre es una cosa, y otra cosa distinta son los que están financiados por estos grupos que buscan negocio con todo esto y te dicen cómo acceder a los registros acásicos a través de guías espirituales, en fin, etc. Allá cada cual. Yo no me fío un pelo de ciertos movimientos New Age, que sin duda utilizan conceptos de culturas antiguas que tienen un pozo de verdad, pero lo desvirtúan, lo deforman a su gusto para hacer negocio y aprovecharse de la buena gente. Por tanto, yo siempre os recomiendo buscar las fuentes originales, pues podéis caer en grupos New Age que modifican a su gusto para engatusarte y engañarte. Yo creo sinceramente que para acceder al registro acásico no hacen falta ni maestros, ni extrañas jerarquías angélicas, ni cursos, ni libros que te prometen encontrar el camino, una especie de milagro. Yo pienso que el aprendizaje personal es eso, es personal y propio de cada uno de nosotros. Debemos encontrarlo nosotros mismos. No os dejéis engañar por supuestos maestros ascendidos. Dicho esto, de los poquísimos videntes que demostraron de forma fehaciente su potencial, y además de forma honesta, ese fue el norteamericano Edgar Cayce. Os recomiendo que busquéis información sobre este personaje porque realmente es increíble. Fue un hombre con un poder psíquico deslumbrante, que durante toda su vida demostró ahí donde iba sus facultades: premonición, videncia, clariaudiencia, sanación y un largo etcétera. Fue un hombre humilde, le llamaban el profeta durmiente, porque entraba en trance y cuando se le consultaba daba los datos en estado soñoliento. La respuesta solía dejar al consultante sin palabras, acertaba todo y accedía a información imposible. A menudo se debía analizar durante años su respuesta porque describía hechos del futuro que luego se cumplirían de una forma matemática. ¿Cómo podía hacerlo? Lo más tremendo de todo es que Edgar Cayce demostró una habilidad que fue probada ante notario. Numerosos fueron los testigos, fijaos.
La gente le escribía cartas explicándole sus problemas. A menudo la gente le preguntaba por dolencias, cómo podían curarse de diversas enfermedades. Y Edgar Cayce respondía sin cobrar un duro. Atendía a miles de personas. Siempre obtenía la respuesta, o sea, aquello que necesitaba el consultante, bajo trance, siempre bajo trance. Él describía que se proyectaba hacia el akáshico. Efectivamente, Cayce accedía a los registros que describían en el hinduismo, el akasha, donde hallaba la respuesta inmediata de cualquier persona. Pero ¿sabéis lo que fue capaz de hacer Edgar Cayce? Este hombre enviaba las cartas al domicilio del consultante días antes de que tomaran la decisión de enviarle la pregunta. Os lo voy a volver a repetir de otra forma. Imaginaos que vosotros tenéis un bebé con dolores de barriga. Buscáis una solución y escribís una carta a una persona que os pueda ayudar. Pero antes de meter la carta en el sobre, ir a correos y pagar por el envío, os llega antes una carta de esa persona donde os dicen el bebé debe tomar tal o cual remedio y se curará. Edgar Cayce enviaba la respuesta antes de recibir la pregunta. Sabía la dirección postal, el nombre, los datos del consultante antes de que se dispusieran a consultarle. Se trata de algo único dentro de la historia de la evidencia y dentro de la parapsicología. Pero Edgar Cayce dejó escrito en un libro la experiencia, cómo lo hacía, cómo entraba en ese registro akáshico. Fijaos, esto aparece en el libro Edgar Cayce on Reincarnation, escrito por Noel Langley. Él decía que sentía cómo abandonaba su cuerpo físico y avanzaba a lo largo de un estrecho haz de luz. A cada lado de aquel tubo de luz decía que había un montón de niebla y unas figuras que emergían de aquel espeso humo. Eran criaturas que intentaban distraerle. Algunos seres querían evitar que siguiera avanzando. Otros le suplicaban ayuda. Pero él no se desviaba de su ruta y seguía adelante, y seguía avanzando por aquella especie de haz de luz. Cuanto más avanzaba, aquellos seres ya empezó a notar que eran distintos. Ya no le distraían ni le molestaban. Como si al ir avanzando más en el profundo de ese viaje, las entidades fuesen más conscientes y luminosas. Algunas incluso le empezaron a animar a seguir adelante, hasta que llegó al final. Ahí estaba la punta de una montaña coronada por un templo. Edgar Cayce penetró dentro y se encontró con una estancia gigantesca que definió como una gran biblioteca, atestada de libros de todos los seres vivos del universo. Entonces, él se concentraba en el nombre de la persona y extraía el libro de su evolución. Ahí estaba todo, todas las existencias, todas las reencarnaciones que había tenido ese ser, sus miedos, sus fracasos, sus victorias, y parte de lo que le deparaba el futuro estaba escrito ahí. Y Edgar Cayce regresaba al mundo físico con esa información, que se cumplía inexorablemente. Sin duda fue el más notable de los videntes de este mundo. Él llamaba a este lugar la memoria universal de la naturaleza. Pero Edgar Cayce no era el único que tenía la capacidad de acceder a los registros akásicos. Incluso el famoso yogi Paramahansa Yogananda decía así: el akasha subyace bajo todas las cosas y se convierte en todas las cosas. Está oculta y tan solo se puede observar cuando se convierte en las cosas que vemos. Es la realidad fundamental del mundo. Incluso el filósofo Rudolf Steiner admitió que todo cuanto había expresado acerca de las civilizaciones más antiguas del mundo, como la Atlántida o Lemuria, lo había extraído de lo que él llamaba las crónicas akáshicas. Tanto Cayce como todos los que afirmaban haber accedido al akáshico coincidían que cualquier persona podía en un momento dado de su vida alcanzar ese misterioso lugar del éter, a través del entrenamiento, la visualización y el deseo de conseguirlo. Un trabajo personal riguroso y cuyo resultado quizás esté determinado por la constancia, lo que siempre os digo, aquel que la sigue la consigue. Es muy importante ser perseverante y en estos temas más aún. Con lo cual, aquí dejo hoy este enigma de los registros akásicos y por supuesto, si os ha interesado el tema, amigos, continuaremos indagando porque
Es fascinante la posibilidad de que pueda existir ese lugar y por supuesto cuando ha habido tantos yogis y por supuesto personajes importantes como Buda que nos han hablado de esa especie de estado nirvana, esa iluminación, uno se pregunta si eso tiene algo que ver con el acceso a los registros akásicos. Aquí dejo el tema, amigos. Os mando un abrazo. Chao.